Hola, muy buenas tardes. ¿Nos están escuchando? A ver, hay un sí. Solo nos está escuchando Verónica y Jerónimo. Nada, nos están escuchando más personas. Qué bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia. Soy del área de educación y de datos abiertos de Wingu y me encuentro con Caro, directora de proyectos, también de Wingu, por supuesto. Bienvenidos una vez más a los webinarios que realizamos mensualmente en alianza con Fivertel. Y bueno, este mes de septiembre es el mes de las métricas. Los que estuvieron la semana pasada pudieron ver que estuvimos viendo diferentes herramientas que nos muestran métricas con Majo. Y hoy, bueno, con Caro vamos a ver la magia de las métricas, ¿sí? ¿Qué significa la magia de las métricas? Bueno, la magia de las métricas es qué nos están queriendo decir esas métricas, esos datos, qué podemos hacer con ellas. Bueno, espero que les sirva mucho. Si tienen preguntas pueden dejarlas acá en el chat. Y nada, si no más, les dejo ya con Caro. Hola a todos, ¿cómo están? Nos avisan si nos están escuchando bien ahora. Bueno, acá nos confirman que nos escuchan bien. Yo soy Caro, trabajo desde hace varios años en Wingu y siempre la fanática de las métricas, por eso me encuentro hoy acá. Como les dijo Juli, el webinario anterior también fue de métricas y fue un poco más básico. En este webinario apuntamos a hacerlo un poco más avanzado para seguir creciendo en los contenidos. Igual me imagino que muchos conocerán mucho sobre métricas y muchos conocerán poco, así que vamos a tratar de ir nivelando y que todos nos entendamos, pero avanzando un pasito más. Antes de arrancar, vamos a hacer un sondeo. Ay, qué bien, nos dicen que me escuchan como si estuvieran aquí. Bueno, compartamos un mate, yo acá estoy en Argentina tomando mate, así que siento que estoy ahí con ustedes. Vamos a hacer un sondeo entonces para ver quiénes usan Google Analytics. Es importante porque es una de las herramientas de la cual vamos a hablar con un poco de profundidad, entonces es un nivel avanzado, esperamos que bastantes de ustedes lo estén usando, pero para entender bien desde dónde podemos empezar. Ahí vayan contestando, les damos unos segunditos más y vemos todos juntos los resultados. Ahí vamos a ir mostrando. Bien, tenemos entonces, ahí estamos, un 30% que sí, un 39% que no, un 17% no está seguro y un 13% no tiene sitio web. Bueno, les cuento que en el webinario pasado hablamos sobre qué es esta herramienta, qué son algunos conceptos básicos sobre métricas. Si en algún momento de este webinario se sienten perdidos, lo que les recomiendo es que puedan volver a ese webinario, así no repetimos los contenidos. El webinario está subido en nuestro canal de YouTube. Después seguro les va a llegar un mail con la grabación de este webinario también, pero si ven que se pierden, vuelvan al webinario anterior, total ese también va a quedar grabado y pueden verlo cuando quieran. Bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar. Como siempre, nos pueden ir haciendo preguntas en cualquier momento y en la medida que podamos las vamos a contestar y si no nos comprometemos a buscar la respuesta con personas que sí las puedan responder. En el anterior, en el webinario anterior, hablamos un poco sobre qué son las métricas y cuál es el camino que deberíamos seguir. Y un poco la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿qué podemos hacer entonces con los datos, ¿no? que vamos a recolectar a partir de diferentes herramientas? Solo a modo de repaso, charlamos sobre que las métricas nos sirven para mejorar el rendimiento de nuestra página web, para conocer a nuestro público,
¿sí? Las métricas nos dan muchísima información sobre las personas que visitan nuestra página web, nuestras redes sociales, que leen nuestros mails. Sobre las acciones que nosotros hacemos, las métricas nos dan información que nos ayuda a conocer. También nos permite integrar plataformas. Cuando hablamos de integrar plataformas, queremos decir de entender cuál es el camino que hacen las personas. Entran a nuestras redes, después van a nuestra página, cómo interaccionan las personas con todos los espacios donde nosotros estamos. Con toda esta información que nos están dando, nos permite tomar mejores decisiones. Nosotros podemos decidir tener un sitio web y actualizarlo todos los días, pero si tomamos esa decisión sabiendo quiénes ven nuestro sitio, qué partes de nuestro sitio les gustan más, quiénes están en nuestras redes sociales y si realmente vale la pena que todos los días publiquemos algo o si lo hacemos una vez por semana está bien. Esas son las decisiones que nos permiten tomar las métricas y muchísimas más, como vamos a ir hablando a lo largo del webinario. Y tomar mejores decisiones nos permite aprovechar mejor nuestro tiempo. Sabemos que es un recurso escaso el tiempo en nuestras organizaciones, entonces usarlo lo mejor posible, darle tiempo a las cosas que nos den más mejores resultados, y también realizar cómo nos va con lo que estamos haciendo. Sí, perfecto. Muy bien, seguimos entonces y si se entrecorta de nuevo nos avisan. Les decía, tenemos un camino para que realmente nos den información que necesitamos. Este camino nosotros lo dividimos en 4 pasos, que tiene que ver con un primer paso donde pensamos cuáles son los objetivos, no de las métricas, sino los objetivos de la estrategia que yo quiero hacer para conseguir algo. Por ejemplo, el caso más común, conseguir donaciones, conseguir voluntarios. ¿Qué es lo que estoy buscando yo a partir de los medios que utilizo en el online? ¿Sí? Eso es lo principal a tener claro. Si no tenemos claro cuáles son los objetivos, las métricas no nos van a servir de nada, porque no vamos a estar entendiendo cuál es la información que nos van a brindar. Lo segundo es que tenemos que pensar cuál es la estrategia para alcanzar esos objetivos. Las métricas no nos van a ayudar a mejorar la estrategia, pero primero tenemos que pensar en esa estrategia. Lo tercero es elegir las métricas que nos ayudan a medir esa estrategia que pensamos y esos objetivos que nos pusimos. Y lo cuarto y más importante es analizar esas métricas que elegimos y volver a empezar. Lo estoy explicando rápidamente porque esto fue tema del webinario pasado, así que si quieren profundizar sobre esos temas, como les decía, pueden volver al webinario anterior. Entonces, tenemos que definir primero que nada los objetivos y la estrategia. Para eso, nosotros siempre hablamos de que deberíamos armar un mapa de comunicación online que nos diga cómo es el recorrido que le planteamos a las personas que nos conocen en nuestra web. En nuestra web, digo, en nuestros espacios online en los cuales estamos presentes. Entonces, por ejemplo, este es el mapa de comunicación de una organización en la cual las personas a través de Facebook, Twitter, newsletter, Google AdWords, publicidad en Facebook, entran a mi sitio web, se pueden suscribir al newsletter o ingresar en Donar Online, donde tengo un formulario de donaciones. A partir de ahí las personas donan, esas personas, la idea es que le hagan una recomendación a otras personas que se van a convertir en candidatos y los vamos a invitar a que entren a nuestro sitio web o se suscriban al newsletter para que más adelante se conviertan en donantes y vuelvan a realizar esa recomendación. Esta podría ser una forma en la que mi organización se plantea un objetivo, que es conseguir nuevos donantes, y una estrategia, que es, a través de estos sitios vamos a convertir nuevos donantes, ¿sí? A modo de que entiendan que tenemos que tener un objetivo y una estrategia, si no, nada de las mediciones nos va a servir. El tercer paso dijimos que era elegir las métricas. Fíjense la importancia de saber bien cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra estrategia para poder elegir esas métricas. La realidad es que en el mundo online hay demasiadas métricas y eso puede marearnos un poco. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir las métricas que realmente nos van a brindar la información que necesitamos?
Este es uno de los pasos más importantes, entendiendo que vamos a elegir un segmento de métricas en particular según la meta que tengamos, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de esto más adelante, no es un cuadro ejemplo, después vamos a compartirles la presentación, pero es importante que ustedes entiendan cuáles son las metas y qué métricas vamos a medir a partir de eso. Y aquí vemos un esquema de análisis de información. ¿Qué pasa? Muchas veces, de hecho nosotros en Wingu también lo hacíamos, generamos Excels o espacios, informes, con muchísimas métricas y muchísima información, ¿no? Datos, ponemos un montón de datos, cuántos seguidores en Facebook tenemos, cuántos compartieron, cuántos me gusta, cuántos seguidores en Twitter, cuántos retuitearon, qué alcance tienen los que retuitearon. Una lista interminable de medición, de información, y un poco lo que nos preguntamos es, ¿cuánto nos sirve tener toda esa información junta? ¿No? Si uno puede también entrar a las herramientas y verlo. En verdad la importancia es el análisis que nosotros podamos hacer de esa información. Entonces estuvimos pensando que lo ideal sería que armemos un flujo de información que nos sirva para tomar decisiones, en base al mapa de comunicación que vimos algunas slides antes. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el recorrido que le proponemos a las personas, también podríamos medir cada uno de esos pasos, medir las métricas de cada uno de esos pasos para entender cuál está funcionando y cuál no está funcionando, o si hay alguno que está funcionando mejor de lo que pensábamos y tenemos que rearmar nuestra estrategia para aprovechar eso. En este caso, se ve bien, ¿no? Los números del Excel parece que sí. Si no me dicen y abro el spreadsheet, lo abro en vivo, así se ve un poquito mejor. Bien, entonces, en nuestro caso teníamos una estrategia en la cual las personas entraban, lo que buscamos es que las personas nos conozcan a través de Facebook, a través de un newsletter y a través de Google AdWords. Entonces, lo que medimos todos los meses, esto por ejemplo es, pongámosle que es de agosto este esquema, ¿no? Entonces, todos los meses vamos a medir cuántos seguidores tengo en Facebook en total, cuántos suscriptores tengo en mi newsletter y cuántos clics estoy consiguiendo desde Google AdWords. De eso a mí lo que me interesa es cuántas de todas esas personas entraron a mi sitio web, ¿sí? Entonces, en el centro tenemos la cantidad de visitas que tiene mi sitio web este mes, que son 28.875. Pero entonces, ¿cuántas vinieron de cada uno de esos medios en los que yo estoy pensando que la gente me está conociendo? Entonces, a partir de Google Analytics y de otras herramientas más, ahora vamos a hablar en profundidad sobre ellas, podemos saber desde dónde llegan nuestras visitas. Entonces, ese es el dato que a mí hoy, para mi estrategia, me sirve. Que 1.300 personas entraron a mi sitio web a través de Facebook, o sea, es decir, primero pasaron por Facebook, hicieron clic en algún lado y entraron a nuestro sitio web. Que 540 personas de esas que abrieron el mail que yo mandé entraron a mi sitio y que, bueno, se nota que el ejemplo está puesto, no es real el ejemplo, sino que está preparado para el webinario, porque obviamente nunca puede haber más clics de AdWords que cantidad de gente que llega de AdWords, ¿no? O sea, si hay 3.890 clics en AdWords, nunca puede haber 4.900 visitas a mi sitio en el mismo periodo, ¿sí? Pero les pido disculpas, lo estuve haciendo específicamente para esto, pero sabemos que hay una cantidad determinada de personas que leen un anuncio de publicidad a partir de una búsqueda que hicieron en Google y de esas cuántas personas entraron a mi sitio web. Acto seguido, ¿qué busco yo en mi sitio web? Bueno, dijimos al principio que mi objetivo era conseguir donaciones. Entonces, ¿qué otro dato me interesa? ¿Cuántas de esas personas que entraron a mi sitio después fueron al formulario de donación? Entonces me fijo y tengo 200 visitas en el formulario de donación. Y lo siguiente que me interesa es saber cuántas personas efectivamente donaron. Bueno, en este caso, 20 personas de todas esas donaron. También puedo analizar un poquito más en profundidad esas 20 personas, por ejemplo, de dónde son. Hay 10 de Buenos Aires, 5 de Capital, 3 de Mendoza y 2 de Santa Fe. Esto es un ejemplo, ¿sí? Pero podemos analizar millones de métricas. Supongamos que queremos entender mejor. Sospechamos que nuestros donantes son más bien personas jóvenes, entonces lo que podemos hacer es, en vez de agregar la zona geográfica desde la que donan, agregamos la edad,
o otras cuestiones, intereses relacionados, todo depende de la estrategia que nosotros estemos pensando. Y si se fijan, también tenemos una métrica que dice mes anterior, eh, donde deberíamos poner la cantidad de visitas que tuvimos el mes anterior, como para también hacer una comparativa de cómo nos está yendo respecto a meses anteriores. Como les decía, este es un ejemplo en el cual tomamos 7 métricas, las vemos en conjunto para entender si funcionan o si no funcionan. La idea es que ustedes puedan armar su propio esquema, que sin dudas va a ser diferente a este, con las métricas que más les vayan a servir a ustedes según sus objetivos y su estrategia. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Bien. Vamos a ir hacia las herramientas de recolección de datos y cómo podemos tomar todos esos datos. Lo primero que me gustaría repasar es qué son las conversiones, porque vamos a hablar mucho sobre este tema, entonces así todos estamos seguros de que sabemos lo que son. Entonces, las conversiones son ese momento en el que una persona hace lo que nosotros queremos que haga, digamos. En este ejemplo que yo estoy dando, es que la persona done. ¿Sí? Para nosotros, que la persona done es una conversión. Pero podrían ser otras cosas. Por ejemplo, que una persona se sume como voluntario también puede ser una conversión. Es decir, que suceda el objetivo que yo me estoy planteando. Eso se llama conversión. Y eso se puede medir. Y es lo más importante y lo que deberíamos medir todos para saber si todo el tiempo que estamos usando en nuestras redes sociales y en nuestros espacios online realmente tiene resultado y sirve o no. Entonces, para poner un caso de ejemplo, por ejemplo, yo tengo un formulario de donación. ¿Cómo medimos cuántas conversiones genero? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, Google Analytics, que es una herramienta que nos permite entender todas las métricas de nuestra organización? Cuando uno completa un formulario de donación y carga y pone donar, pone todos los datos de su persona y de su tarjeta y hace clic en donar, eso generalmente nos lleva a otra página que nos dice gracias, gracias por donar, gracias por ser voluntario, gracias por X. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando un ejemplo que dice gracias por tu donación. Esta es la pantalla siguiente a que uno donó. Entonces, lo que hace Google Analytics es medir la cantidad de gente que llega a esta página. Únicamente llegan a esta página las personas que donaron. ¿Sí? Entonces, esto es una conversión para nosotros. Si llegó a esta página, quiere decir que la persona convirtió. ¿Sí? La idea era que ustedes puedan entender bien este concepto. Y ahora sí nos vamos a ir entonces a Google Analytics a ver cómo funcionan algunas cuestiones y tips que les pueden servir para recolectar toda esa información que necesitamos. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acá en nuestra visión general de Google Analytics. Yo voy a tratar de ir despacio porque a veces tarda en actualizar la pantalla respecto a la voz, así que si ven que se desfasa, nos avisan. Entonces estamos nosotros en Google Analytics. En el webinario anterior explicamos cómo configurar Analytics, cómo abrir una cuenta. Es realmente muy sencillo y es gratis, así que si tienen dudas pueden recurrir a ese webinario. Entonces nosotros decíamos que podíamos ver, yo les contaba, ¿verdad? Que podíamos ver las conversiones, ¿sí? Si nosotros entramos a la parte de conversiones en Google Analytics, nosotros acá estamos viendo el periodo, el último mes, si se fijan sobre la derecha dice del 24 de agosto de 2015 al 23 de septiembre de 2015, y acá podemos saber que cuántas consecuciones de objetivos tuvimos, es decir, cuántos nuevos donantes en nuestro caso, ¿sí? Hay 4.563 personas que llegaron a esa URL que dice gracias por donar, ¿sí? Ese es nuestro objetivo y eso nos está midiendo. Y podemos ver muchísima, de verdad, información. Nosotros acá estamos viendo las métricas de Donar Online, que incluyen las métricas de todas las organizaciones que utilizan Donar Online, no únicamente, no, digamos, uno recibió 4.563 donaciones en este periodo, sino que en este caso estamos viendo las métricas de un sitio que almacena donaciones de muchísimas organizaciones. Entonces, ¿cómo configuramos un objetivo? Se los vamos a mostrar porque es algo que nos preguntan muchas veces y que realmente es muy sencillo.
Entonces, lo que deberíamos hacer es ir a esta sección de administrador, ir a la sección de objetivos y cargar un nuevo objetivo. Nosotros ya tenemos varios cargados. Al objetivo le tenemos que poner un nombre. Le vamos a poner donación por webinario. Y tenemos que elegir qué tipo de objetivo es. Objetivo, conversión, es un sinónimo en este momento. Entonces puede ser de destino, que es un tipo de conversión de la que estábamos hablando, es decir, cuando una persona llega a una página web en especial, que nosotros le vamos a decir cuál es, se cumplió el objetivo. Pero también puede ser, por ejemplo, de duración. Si nosotros estamos midiendo nuestra eficacia, la eficacia de nuestro blog, bueno, para nosotros un objetivo va a ser que la persona se quede más de 3 minutos leyendo la nota. Si no la leyó más de 3 minutos, quiere decir que no la leyó y que nuestro objetivo no se está cumpliendo. Entonces también podría ser un objetivo de duración. O la cantidad de páginas que vio de nuestro sitio, o si reprodujo un video. Hay diferentes tipos de objetivos según lo que nosotros estemos buscando. En este caso les muestro, el nuestro es de destino. Vamos a continuar. Y lo que nos pide es que pongamos el nombre de la URL que marcaría que el objetivo está realizado. Suponiendo donaronline.org/gracias. Esta URL no existe, por lo tanto no va a servir ahora el objetivo, pero si nosotros ponemos verificar este objetivo, lo que va a hacer Analytics es decirnos si funciona o no funciona. Ahora me va a decir que no, así que ni lo voy a intentar. Y cuando está listo ponemos guardar. Entonces, nosotros ya tenemos objetivos creados, lo que va a pasar después de que lo creamos es que vamos a venir a conversiones, visión general, y nos va a decir cuántas consecuciones de objetivos se realizaron. Hay también otras métricas importantes que nos permite ver Analytics, como por ejemplo la adquisición. ¿Qué es la adquisición? Es de dónde entran las personas a nuestro sitio web. Recuerden que Analytics lo que está midiendo es el comportamiento de los usuarios que ingresan a nuestro sitio web. Entonces, ¿qué es la adquisición? Es de dónde están llegando las personas. Si nosotros vamos a fuente/medio, vamos a ver qué nos dicen desde qué páginas están llegando esas personas. Por ejemplo, la segunda fuente, estamos viendo, acuérdense siempre la fecha, nosotros vemos solamente el último mes, ahora, porque establecimos esa fecha. Entonces, una fuente de adquisición de usuarios de Donar Online en este momento es Visa. ¿Por qué? Porque Visa puso en su página web un banner que dirige a nuestra página web. Esto tiene que ver con que hicimos una campaña de recolección de donaciones por los inundados y Visa se sumó a la campaña y puso un banner en su página web. Todas las personas que entran a Visa tienen una foto muy grande que los lleva a Donar Online. Y acá nos damos cuenta de cómo está trabajando eso. Pasó a convertirse durante este mes en la segunda fuente de visitas de Donar Online, lo cual es un resultado bastante interesante. También nos dice, por ejemplo, que hay gente que llega de Google Organic, esto es, que la gente hace una búsqueda y entre los primeros resultados aparece Donar Online y ingresan a Donar Online. Bueno, y después hay otros factores, directo, que es que directamente ponen donaronline.org, ingresan, no hay una fuente anterior. Llegan desde campañas de email marketing, llegan desde Google CPC, es Google Pago, es decir, hay gente que está anunciando y llegan desde anuncios de Google, de la página de Wingu, de Facebook, ¿sí? Hay muchísimos. También tengan en cuenta que al ser Donar Online, una página que engloba muchas organizaciones, hay muchísimas organizaciones difundiendo esto. Por eso los números en un solo mes no suelen ser tan altos en otras, digamos en la página web de Wingu, que la vamos a ver un poquito más adelante, los números cambian un montón. No los usen de referencia en este momento. Bien, y
Otras métricas que nos pueden servir muchísimo a la hora de definir qué es lo que queremos medir es, por ejemplo, el comportamiento. El comportamiento lo que nos dice es qué hizo una persona cuando entró a nuestra página, a dónde fue, qué le llamó la atención. Entonces lo que podemos ver, por ejemplo, es a qué páginas entraron las personas. Ahí se va a actualizar, ahí está, ahí lo están viendo ustedes. Entonces podemos ver cuáles fueron las páginas más visitadas, es decir, dentro de nuestro sitio web, qué secciones fueron las más visitadas. Y eso es súper interesante, porque muchas veces nos la pasamos un montón de tiempo actualizando una sección a la cual nadie entra. Entonces, o repensamos cómo estamos difundiendo esa sección, o repensamos qué es lo que estamos poniendo para que el contenido sea más interesante, o utilizamos todo ese tiempo en hacer algo que realmente funcione. Pero algo tenemos que hacer. También lo que podemos hacer es comparar métricas. Si nosotros, por ejemplo, generamos una dimensión secundaria, ¿no? Por ejemplo, esta barra que está acá, lo que quiere decir es que las personas ingresaron a nuestra home, ¿sí? La home para Analytics es una barra. Entonces, durante el periodo que estamos mirando, que es más o menos de un mes, 11.476 personas ingresaron a la home de Donar Online. ¿Qué podemos ver? Podemos incluir una dimensión secundaria, es decir, de todas las personas que ingresaron a nuestra web, ¿qué pasó? Lo comparamos con algo más. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner, queremos ver, por ejemplo, de las personas que ingresaron a nuestra home, de dónde vienen. Entonces, nos selecciona, ¿sí? Ahí estamos viendo, fuente medio, lo comparamos con la página. Tal vez esta no es la comparación más interesante porque es lo mismo que estábamos viendo en el cuadro anterior, pero lo podemos comparar, por ejemplo, de la gente que entró a nuestro formulario de donación, desde dónde llegó. ¿Sí? Entonces tal vez nos damos cuenta que si bien estamos recibiendo visitas de diferentes medios, solo los que llegan desde Facebook son las personas que donan. Ese es un dato sumamente interesante porque entonces centremos nuestra estrategia en Facebook o veamos qué es lo que estamos haciendo bien en Facebook para replicarlo en otros espacios. Bien, entonces, repasamos un segundito. Recuerden que según el objetivo que se plantearon, pueden establecer las conversiones que ustedes deseen. En la página de Wingu, por ejemplo, lo que nosotros medimos como conversión es cuántas personas completan el formulario de contacto. Ahí yo se los estoy mostrando. Si una persona ingresa a Wingu, lee información y luego completa el formulario de contacto, nosotros lo entendemos como una conversión porque nuestro objetivo es que las personas ingresen en contacto con nosotros, se interesen sobre nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo lo configuramos en Analytics? Bueno, después de que uno completa este formulario de contacto, aparece una segunda pantalla que dice gracias por completarlo. Configuramos esa URL, la copiamos en Analytics para que nos mida la cantidad de personas que se contactan con nosotros, ¿sí? Y medimos mes a mes porque hay más contactos, si justo hubo un evento, se generaron más contactos, si justo hubo una nota de un tema que era muy interesante, o si en esa nota del blog nosotros pusimos abajo un llamado a la acción más grande que dice contactate con nosotros, y eso generó más o menos conversiones. Es ir analizando bien, teniendo claro nuestro objetivo. Se habrán dado cuenta hasta acá que entonces las métricas son muchísimas y que eso nos puede complicar a veces que sean tantas. Medir ese recorrido y ese análisis va a ser muchísimo más sencillo. También pueden medir conversiones en otras herramientas. Facebook también mide conversiones. Cuando hacemos una campaña también podemos medir conversiones. No es únicamente una función de Google Analytics, ¿sí? Es un término que se utiliza muchísimo en el online y también en el offline en otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora estamos hablando de herramientas online. Entonces es un término que se usa bastante, conversión, objetivos, la consecución de los objetivos. Ahí me hacen una pregunta que es, ¿dónde pegas la URL en Analytics? Bueno, lo vimos hace un segundito, cuando ustedes van a la configuración de la conversión, les pide que peguen la URL, ¿sí? Cualquier cosa, si no, después va a estar el video, pueden volver para atrás, así no nos atrasamos. Bien.
Algunas otras funciones que nos pueden servir, hay una que utilizamos bastante y le recomendamos mucho a las organizaciones, que es generar URLs personalizadas. ¿Esto para qué nos sirve? Supongamos que nosotros mandamos un mail a toda nuestra base de datos, en la cual lo que buscamos es conseguir más donaciones. Y en nuestro mail ponemos un llamado a la acción que dice, por favor, dona, y ese dona lleva a nuestro formulario de donación. Eso mismo lo pegamos en Facebook. Es decir, en Facebook también decimos por favor doná y ponemos el link a nuestro formulario de donación. Y eso mismo, por ejemplo, se lo mandamos a algunos aliados para que esos aliados lo difundan. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente cómo funciona esa estrategia que nosotros planteamos? Y cuál de todas esas acciones que hicimos en conjunto, porque cuando uno hace una campaña hace muchísimas acciones en conjunto, cuáles están sirviendo más y cuáles menos. El creador de URLs de Google lo que nos permite es crear diferentes URLs que nos llevan todas al mismo lugar. Pero a la hora de medirlo, en Analytics nos lo va a medir muchísimo más fácil y con un nombre que nosotros le pongamos. Entonces, lo que hacemos es crear una URL diferente para cada uno de esos espacios y después ir a Analytics y ver cómo funcionó o sea, de dónde vienen más los clics. Es un poco abstracto, tal vez explicándolo así que lo voy a hacer y seguramente lo van a entender un poco mejor. Entonces, decíamos que el caso es, por ejemplo, un mail en el cual yo pido donaciones. ¿Sí? Si alguna vez están tratando de ingresar, lo único que tienen que poner en Google es URL Builder. Igual en el PPT que yo estoy dando está el link, pero es muy fácil de llegar a este espacio porque se usa bastante. Entonces, yo entro al creador de URLs, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es escribir la URL a la que queremos llevar a las personas. Supongamos que yo lo voy a querer llevar a donaronline.org. No es lo más recomendado, siempre tenemos que llevar a las personas al formulario en sí mismo, no a la home. Pero yo ahora para que funcione les voy a mostrar con este caso. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente? Bueno, este es el newsletter que voy a mandar en septiembre. Esto es para que yo lo entienda después cuando mire los datos en Analytics. ¿Sí? ¿Cuál es el medio por el cual lo voy a mandar? En este caso estoy creando la URL para pegar en mi mail. ¿Sí? Así que le pongo email. Podemos completar o no los siguientes campos y cómo se llama mi campaña. Nosotros le pusimos Donar por la Vida, es nuestra campaña. Entonces ponemos generar URL. Y me generó esta URL, ¿sí? Que dice donaronline.org más un montón de cosas. Pero si la copiamos en el navegador, todo ese link enorme, nos lleva a la página web, a la home de Donar Online, que es a donde yo quería llevar a todas las personas. ¿Para qué nos sirve esto? Imagínense que nosotros generamos un link diferente para cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo. Entonces ahora genero otra que en vez de ser para el mail, sea para mi aliado 1. ¿Sí? Un link que le voy a pedir a uno de mis aliados que difunda para que yo pueda conseguir más donaciones. Entonces voy a generar otro URL, ¿sí? Que si bien nos parece que es igual porque es un choclo, tiene algo diferente que lo que está haciendo es mandarle información a Analytics para que lo mida en un ítem diferente, ¿sí? Entonces después voy a entrar a mi web, a mi usuario de Google Analytics y voy a buscar cuáles de estos links funcionaron mejor. Ahora se los voy a mostrar en Analytics. ¿Sí? Este es nuestro Analytics de Wingu, de la página web de Wingu. Entonces, por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo hicimos también una URL personalizada. No fuimos muy originales, le pusimos mail a nuestra URL personalizada. Entonces, si yo veo desde dónde, adquisición, desde dónde llegó la gente, nosotros a ese le pusimos mail. ¿Sí? Acá van a ver, por ese link que nosotros mandamos en un mail, entraron
1000 personas, ¿sí? Podemos, es decir, lo que le estamos diciendo es dándole una orden a Analytics para que nos mida algo que nosotros queremos medir de manera diferenciada y nos aparezcan nuestras métricas de manera diferenciada con el nombre que nosotros queremos medir. Y entonces lo que vamos a ver también es qué hicieron esas personas, ¿no? Supongamos que acá nos sale aliado 1 y nosotros sabemos que todas las personas a las que le está difundiendo ese aliado 1, supongamos, entraron 1000, de esas 1000 convirtieron 24. ¿Sí? Acá sobre el costado estamos viendo cuántas personas convirtieron y llegaron al objetivo que nosotros queríamos. Supongamos que uno de los links es otro aliado, el aliado 2, que se comprometió a difundir a cambio de que pongamos su logo en nuestra campaña, por ejemplo. Y nos sale que tenemos 0 visitas, 0 sesiones, 0 gente que entró. Entonces es momento de hablar con nuestro aliado 2 y preguntarle qué hizo para difundir nuestra campaña, comentarle esta situación y ver si pueden hacer otras acciones en conjunto, porque a nosotros no nos está generando resultados, no nos está trayendo objetivos, o sea, consecuciones de objetivos, las acciones que esta persona está haciendo, esta entidad está haciendo, ¿sí? Esto pasa muchas veces y también es importante evaluar estas estrategias. ¿Nos sirve tener aliados o no? Tal vez totalmente lo contrario, los aliados son los que más objetivos nos traen, entonces, bueno, salgamos a buscar más aliados de este tipo que gastar un montón de tiempo en publicando en nuestra fanpage, ¿no? Nos sirve, como les decía antes, para tomar decisiones. Muy bien. Vamos a volver un poquito a nuestra presentación. Hablamos acá, cuando vean la presentación, tienen el link para construir la URL que les comentaba recién. Y hay otra cuestión importante, que es que también podemos integrar Google AdWords con Google Analytics. ¿Qué es Google AdWords? Perdón que lo mencioné ya varias veces y no lo expliqué. Es la publicidad que aparece cuando hacemos una búsqueda en Google. Los primeros 3 resultados son anuncios y también los de la parte derecha son anuncios. Si ustedes hacen una búsqueda van a ver que salen como con un colorcito amarillo que dice anuncio. Estos espacios Google los brinda gratuitamente para organizaciones sin fines de lucro. Tienen un programa que se llama Google Ad Grants, a partir del cual cualquier organización que esté constituida legalmente puede acceder a una donación de $10.000 para utilizar Google AdWords por mes, lo cual es bastante, la verdad, y nos permite ampliar un montón nuestro público. Si ustedes utilizan Google AdWords, lo que pueden hacer también es linkearlo, integrarlo con su Google Analytics y entender qué hacen las personas que ingresan a partir de un anuncio a su página web. Y hay algunas conclusiones interesantes que se pueden sacar. Vamos a ver, en estas slides les dejo, hay 3 informes interesantes que se pueden sacar de esta integración. Vamos a ver uno en particular. ¿Sí? Si nosotros entramos a nuestro Analytics, vamos a ver, voy a cerrarlo para que ustedes lo vean desde el inicio. Entramos a Analytics, vamos a adquisición, que es de donde llega la gente. Vamos a encontrar que dice AdWords. Y, por ejemplo, podemos ir a palabras clave. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ahí, en cuanto se actualice. Ahí está. Estamos viendo cuáles son las palabras que las personas buscan en Google, a partir de las cuales les aparece un anuncio que habla sobre Wingu. La persona hace clic en ese anuncio y entra a nuestra página web. ¿Qué nos dicen estas métricas? Bueno, hay personas que buscaron la palabra Facebook y ingresaron a nuestra página web. ¿Cuántas personas hicieron esta? 48.000 personas. Estamos viendo acá en la página de Wingu un periodo de un año, ¿sí? Hay otras personas que pusieron tecnología. Perdón.
Hay otras personas que pusieron tecnología y también entraron a nuestra página web. Pero ¿qué nos va a interesar más que saber qué palabra usaron? Porque esta métrica también se puede ver desde Google AdWords, sino que nosotros en Google Analytics tenemos, no sé si se llega a ver en la pantalla, pero tenemos en la séptima columna, sí, creo que lo están viendo acá, la cantidad de objetivos. ¿Sí? Nosotros establecimos, ¿se acuerdan que les conté? Que en Wingu nosotros medimos en nuestra página la cantidad de personas que completan el formulario. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que de las 48.000 personas que ingresaron poniendo la palabra Facebook, es decir, que pusieron la palabra en Facebook en Google, ingresaron a nuestra página web, solo 11 completaron el formulario de contacto, es decir, nuestro objetivo. ¿Sí? De las personas que pusieron tecnología, que fueron muchísimas menos, e ingresaron a nuestra página web, 61 completaron nuestro objetivo. Entonces, ¿qué nos sirve? Definitivamente nos sirve muchísimo más la gente que pone tecnología, probablemente porque está más vinculado a lo que nosotros hacemos que Facebook. Entonces, supongamos que lo ordenamos por la cantidad de personas que cumplió nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de personas que cumplió nuestro objetivo ingresaron con las palabras tecnología, qué es la tecnología, cursos gratis, Facebook, ¿sí? Esto nos sirve para ir mejorando las palabras clave que usamos y entender cuáles sirven y cuáles no nos están sirviendo. También podríamos ordenarlo por cantidad de clics, ¿sí? Y vemos entonces que hay palabras que nos traen muchísimos clics, pero, por ejemplo, no nos traen objetivos, ¿sí? Las personas que buscan ONG entran a nuestra página web, pero nadie convierte. Entonces, ¿nos sirve? Tal vez no. Tenemos que sacar esa palabra clave para aprovechar mejor el presupuesto que tenemos en AdWords y elegir otra que sí nos esté sirviendo un poco más. ¿Sí? Imagínense si su consecución, su objetivo fuera donaciones, acá les estaría diciendo con qué palabra donan más las personas. Es un dato súper importante para nuestra organización, porque incluso si vemos que hay una palabra que nos genera muchas conversiones, también podemos empezar a usar esa palabra en otros espacios en los que esté nuestra organización, porque evidentemente las personas relacionan esa palabra con algo que los lleva a donar. Si algo no se entiende de todo lo que voy diciendo o voy muy rápido, me avisan. Es, como les decía antes, busca ser un poquito más avanzado el webinario para seguir aumentando el nivel de complejidad, porque realmente las métricas pueden decirnos muchísimas cosas. Hay otra funcionalidad que me gustaría mostrarles específicamente sobre Analytics, pero tengan en cuenta que todas las herramientas suelen tener este tipo de funcionalidades, así que no hay más que buscarlo o googlearlo. Y es como hacer informes personalizados o paneles personalizados. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros entramos todos los meses a ver exactamente este informe que estamos viendo en pantalla. Y decimos, bueno, hoy voy a entrar a Analytics, después al mes siguiente me olvido. Entonces hay formas de crear informes específicos sobre que nosotros sabemos que son importantes para nuestra organización y compartirlos fácilmente por mail o a través de hacerlo público, no solo con nosotros mismos para acordarnos, sino también con otras personas del equipo a las que es información que les puede resultar interesante. Entonces automatizamos un poco ese proceso para que no nos lleve tanto tiempo y para que realmente le saquemos todo el provecho que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un informe, vamos a la parte de personalización en Google Analytics, creamos un nuevo informe personalizado, le vamos a tener que poner un nombre. Bien, vamos a elegir el tipo de informe que vamos a hacer y vamos a agregar las métricas que nosotros queremos medir. Supongamos que queremos medir usuarios, que son todas las personas que entran a nuestro sitio web, y compararlo con las personas que... Ay, estoy poniendo consecuciones de objetivos, ahí estamos. Compararlo con las personas que realizan el objetivo que nosotros les planteamos. Y agregamos que lo queremos ver sobre una fecha en específico, por ejemplo. Acá si se ponen a jugar van a ver que hay muchísimas métricas para cruzar. Nosotros elegimos uno, ponemos guardar
y se nos va a generar el informe. Ahí está cargando. Le damos un segundito. Ahí está. Se nos va a generar el informe. Entonces tenemos, por ejemplo, que por fecha, ¿sí? Supongamos, esta es el 26 de febrero de 2015, entraron 1.400 personas, de las cuales 18 cumplieron con el objetivo que nosotros les planteábamos. Nos permite verlo en una lista, nos permite verlo en un gráfico, para nosotros entender, bueno, este día que entraron muchos usuarios, cuántas personas cumplieron el objetivo, si nos sirve, si cada vez más personas de las que entran cumplen su objetivo o no. Si hacemos un cambio en nuestra página web y ponemos un llamado a la acción diferente, ¿sirvió? ¿Hay más consecuciones de objetivo o no comparado con la cantidad de gente que entró? Bueno, podemos sacar un montón de conclusiones y si sabemos que este informe nos sirve, lo podemos compartir, por ejemplo, por correo electrónico, ¿sí? Lo mandamos ponemos las direcciones de correo, nos permite elegir qué tipo de archivo queremos enviar, por ejemplo, un PDF, la frecuencia, cada cuánto queremos que nos llegue este correo, una vez, o sea, únicamente una única vez, o todos los días, o una vez por semana, mensual, trimestral, qué día de la semana queremos que nos llegue y también nos permite poner un cuerpo en el mensaje, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, lo usamos con sponsors. Muchas veces hay sponsors que nos financian aplicaciones o herramientas como Donar Online y lo que hacemos directamente es automatizar un informe para que a los sponsors les llegue eh, la medición del impacto de lo que estamos haciendo semanalmente o mensualmente y ellos puedan ver cuántas conversiones de objetivos tenemos, cuántas visitas tenemos, es información que a ellos les interesa y a nosotros nos lleva a esto, armar el informe una vez y automatizarlo, nada más. Entonces realmente suma un montón para los dos lados, ¿no? Esto mismo también se puede hacer generando paneles. Si volvemos a la sección principal, decimos, bueno, quiero generar un panel en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos el panel de Wingu, en el cual yo vea ciertas métricas que a mí me interesan en particular medir siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera? Armamos un nuevo panel. En este caso vamos a usar un lienzo en blanco. Ahí está cargando, esperamos un segundito. Bien. Entonces agregamos, por ejemplo, quiero verlo en forma de cronología, sea el tipo de gráfico o de análisis que queremos hacer. Y nuevamente lo que voy a medir es usuarios y lo quiero comparar con consecuciones de objetivos. Y le voy a agregar un filtro que sea que quiero medir solo las de 2015. Entonces, fecha que contiene 2015. Y lo guardo. Y ahí está pensando un poquitito y nos muestra el gráfico que nosotros queremos ver. Así podemos agregar la cantidad de gráficos que nosotros querramos, comparar diferentes cosas y también diferentes tipos de gráficos, puede ser un mapa, depende de lo que nosotros querramos. Y también hay algo muy interesante que es que uno puede, en vez de crear un nuevo panel, importar uno que haya hecho otra persona, que nos ahorra muchísimo tiempo y tal vez también nos sirve. Entonces podemos importar desde la galería y nos lleva a una galería de un montón de paneles que están creados ya. Ahí le damos un segundito si lo pueden ver. Entonces, por ejemplo, podemos ir a los que tienen la puntuación más alta, que probablemente estén buenos. Y elegimos, bueno, voy a probar métricas básicas y generales. Lo pruebo, pongo importar. Y lo que me va a preguntar ahora es en cuál de todas las páginas que yo administro, en cuál de todos los, digamos,
Yo tengo un usuario de Analytics a partir del cual veo las métricas de diferentes páginas. Entonces yo lo quiero ver en la página de Wingu. Si se fijan, tengo un listado grande de páginas de la cual veo métricas. En este caso lo quiero importar a mi página de Wingu. Ahí ponemos crear. Y lo que hizo fue importarme un modelo que creó otra persona, pero al importarlo a mi página lo que está haciendo es medir sobre mis métricas, ¿sí? Entonces, este panel que nos dice cuáles son las visitas totales, cuáles son los visitantes únicos, cuál es la duración que se quedó las personas en mi página, el porcentaje de conversiones, un montón de datos que se ven visualmente muy fácil, ya los tengo agrupados. Y también lo que puedo hacer es mandarlo por correo electrónico, lo puedo exportar, compartir, si quiero lo puedo compartir en vivo en mi página web, o sea, puedo generar un link y pegarlo en mi página web para que cualquier persona lo vea automáticamente, y tal vez eso nos pueda ayudar en la transparencia, en mostrar resultados también. Si tienen dudas sobre alguno de estos pasos, tengan en cuenta que también Google Analytics tiene muchos tutoriales sobre este tema, entonces pueden recurrir a estas cuestiones. Entonces ahora sí, vamos a volver a la presentación. Acá tienen algunos links sobre paneles e informes personalizados. Y nosotros hablamos sobre estas herramientas, pero hay otras herramientas de recolección que seguro su organización también usa, y ténganlas presentes porque son fuente de información importante. Por ejemplo, cuando hacemos encuestas, tanto sea a partir de Google Apps, de formularios de Google, como de otras herramientas. Nosotros usamos mucho una que se llama Get Feedback para hacer encuestas, y si les interesa un sistema para hacer encuestas, es re interesante porque tiene una versión gratuita para organizaciones que permite mandar hasta 1000 encuestas por mes, y es súper amigable y es muy sencillo de ver la información. Esta foto que ven en la presentación es de Get Feedback, así que si les interesa no dejen de googlearlo y verlo porque es muy interesante. Hay otras herramientas como los CRMs que también nos brindan información, email marketing, las redes sociales. Ustedes van a tener que elegir según cuál es la estrategia. Solo a modo de ver, email marketing, por ejemplo, esta es una vista en la cual nos dice cuántas personas abrieron nuestro mail y cuántas no. Hay muchísimos datos. Y hay también muchas estrategias para entender el potencial de los datos. No sé si escucharon hablar alguna vez de los test A/B, donde, por ejemplo, nosotros podemos segmentar nuestra base de datos y a la mitad le mandamos a una muestra. Pongamos que nuestra base de datos es de 10.000 personas, hacemos un muestreo con 1000 personas de nuestra base de datos. Y a la mitad, a 500, le mandamos un mail, el mismo mail, con un asunto. Y a la otra mitad con un asunto diferente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso en el cual mandamos a una mitad, gracias por tu colaboración en la campaña, y a la otra mitad, gracias por sumarte a la campaña. Solo el asunto del mail puede cambiar el porcentaje de apertura. Entonces, lo que estamos haciendo es probar qué asunto funciona mejor. Cuando tenemos el resultado de ese testeo, nos dice que, por ejemplo, el segundo asunto lo abrió el 37% de las personas contra el 33% del primer asunto. Entonces decidimos que al resto de la base de datos, que son 9000 personas, le vamos a mandar con el asunto que generó más aperturas, ¿sí? Esto, las herramientas de email marketing lo hacen automático, o sea, no les genera que ustedes tengan que segmentar la base, sino que lo hace solo elige con qué asuntos lo va a hacer. Y la verdad que son muy útiles porque con algo tan sencillo como el asunto puede cambiar un montón el nivel de cantidad de gente que lee nuestros mails. O por ejemplo, algo que también descubrimos es que con el nombre del destinatario, nosotros siempre usábamos Wingu como nombre de destinatario, y descubrimos que si los personalizábamos y poníamos nuestros nombres, se abrían muchísimo más porque las personas confían más en una persona que en un mail que te mande Wingu, que sabemos que Wingu no manda mail, sino que los que los mandan son personas que están adentro de Wingu. Entonces, ese tipo de testeo los podemos ir haciendo e ir mejorando con todas las acciones que hacemos, y realmente el tiempo invertido en hacer estas acciones de prueba es muy poco en comparación con los resultados que podemos ir mejorando. Entonces, para ir cerrando, me interesa que puedan recordar
este gráfico que vimos al principio, que puedan pensar en su propio gráfico, o esquema mejor dicho, y cuáles son las métricas que tienen que medir, y después las puedan ir a buscar a las herramientas, les aseguro que las van a encontrar cualquiera de las métricas, y puedan ir cada vez más en profundidad, y seguro que miren estas métricas durante 3 meses, 4 de nada, puedo agregarle otra vez, va a servir para él, y por hace 3 meses que tengo la métrica, mi esquema no me sirve nada, entonces la borro, ¿no? Es bien práctico. Bueno, solo para dar el cierre, si tienen preguntas, vayan escribiéndolas y las respondemos en un segundito. Recuerden este camino del que hablábamos, de primero establecer los objetivos, después pensar la estrategia para alcanzar esos objetivos, elegir qué métricas nos van a ayudar y analizarlas. ¿Sí? Si cumplimos con cada uno de estos pasos, nos vamos a dar cuenta que podemos tomar muchísimas mejores decisiones. No sé si tienen alguna pregunta para hacernos. Bien, no teníamos preguntas antes, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir terminando el webinario. Todo muy bien, espectacular, claro y sencillo. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos, les dejo los datos de contacto y nos pueden escribir cualquier duda que tengan o les surja. Los dejo de vuelta con Juli, que les va a contar sobre un taller que vamos a estar dando para profundizar este tema junto a Google. Así que, bueno, muchas gracias a todos y cualquier duda pueden escribirnos por mail o en las redes sociales, podemos estar respondiendo. Adiós a todos y los dejo con Juli. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por este webinario. La verdad que creo hablar un poquito por todos y decir que aprendimos muchísimos de los trucos de la magia de las métricas. Como muy bien les decía Caro, para los que están acá en Argentina, el 2 de octubre vamos a estar realizando un taller sobre Analytics junto a Google y Fundación La Nación. Si quieren más información, no duden en escribirnos en la casilla de mail que está en pantalla, la de info@wingweb.org. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos ustedes, los que están del otro lado. Muchísimas gracias también a Fivertel, la verdad, por darnos este espacio y poder hacer que lleguen todos estos conocimientos a muchas personas que queremos a las que llegue. Y bueno, recuerden que la semana que viene este webinario lo van a tener disponible en nuestro canal de YouTube y a principios del mes siguiente van a estar recibiendo un mail con todos los materiales, tanto los PowerPoints como los links a los webinarios. Y el mes que viene vamos a estar hablando sobre datos. ¿Qué son los datos? ¿Quién los genera? ¿Para qué me sirven? ¿Sí? Muy, muy interesante. Realmente no se asusten porque va a haber un webinario para principiantes y un webinario para más avanzados. Y bueno, esperamos verlos nuevamente. Muchas gracias.